Los invitamos a nuestro siguiente panel titulado Los derechos humanos y las autodefensas. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Establecidos en la Constitución y en la ley, deben de ser reconocidos y garantizados por el Estado. Para ello tenemos el honor de contar con expertos en la materia. Nuestros ponentes son Dr. Luis Ernesto Aguirre Villarreal, licenciado Javier Livas Cantú y el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Recibámoslo con un fuerte aplauso para todos ellos. A continuación, compartiremos con ustedes un poco de su trayectoria. Dr. Luis Ernesto Aguirre Villarreal. Obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad de Monterrey con distinción cum laude, en donde cursó también la especialización en docencia a nivel superior y la especialización en Derecho Internacional y Negociación, esta última en conjunto UDEM y Universidad de Saint, en San Antonio. Posteriormente, obtuvo la maestría en Derecho Internacional y el grado de doctor en Derecho, ambos por la Universidad de Tulane. Actualmente se encuentra culminando su segundo doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Fue en 1993 profesor invitado en la Universidad de Monterrey y en el ITESM, y ha sido desde 1998 profesor de Derechos Humanos. Coordinador fundador de Bufetec, la Oficina de Asistencia Legal de la carrera de Derecho y director de la carrera de Derecho del Campus Monterrey, así como coordinador nacional asociado de la Academia de Derecho del Sistema Tecnológico de Monterrey. Ha sido miembro del Comité de Designación del Premio a la Labor Docente del ITESM en 6 de sus ediciones y actualmente es también profesor certificador del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho y preside el Consejo Directivo de la Asociación de Profesores del Sistema ITESM. Es también coautor de 3 libros en el tema de desarrollo de derechos humanos, uno de ellos coordinado por el ministro expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Mariano Azuela. Ha obtenido el reconocimiento como profesor comprometido del ITESM en 7 ocasiones consecutivas y el galardón Dejando Huella, otorgado por los egresados del ITESM. Démosle un gran fuerte aplauso. Licenciado Javier Livas Cantú. Es abogado y consultor de empresas, experto en fideicomisos, responsable de la reforma administrativa en San Pedro en el periodo 1977 a 1979. Candidato independiente 2 veces a diputado federal en 1988 y a gobernador en 1997. Precandidato del PAN a la presidencia en 1993. Activista por la libertad, la democracia, la justicia y la transparencia. Miembro de la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo y del Grupo San Ángel, subcoordinador político de la campaña de Vicente Fox, actualmente miembro del PAN, coautor de Iniciativa para un nuevo Código de Procedimientos Civiles para Nuevo León y otras iniciativas de ley presentados en materia electoral y de transparencia. Escribe en El Norte desde 1982. Entre sus libros se encuentran Corrupción y Burocracia Municipal, El Libro del Poder Personal, Cibernética, Estado y Derecho, El Estado Cibernético, y tiene docenas de videos relacionados con la ciencia de la cibernética y Management Cybernetics. Démosle un gran fuerte aplauso. El ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Es originario de Galeano, Nuevo León, México, ingeniero agrónomo egresado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con más de 35 años en el sector público, reconocido como alcalde del municipio de García. Durante este periodo, las acciones de su gobierno han sido de las más impactantes en la guerra contra el narcotráfico en México, por lo que se desarrolló el Modelo García, el cual implementó logrando la confianza de la gente, empresarios y organizaciones civiles, con ello generando un cambio de actitud para enfrentar entre todos el grave problema de la inseguridad. Ha sido diputado local y federal. Destacó las negociaciones que realizó en obra pública, como la construcción del Paseo Santa Lucía, la construcción de la línea 2 del metro, la construcción de la avenida Venustiano Carranza, la construcción de la avenida Lincoln y la construcción del viaducto sur en Monterrey y su área metropolitana, dando un gran beneficio para el Estado. En el 2013 participó como conferencista internacional de la Cumbre Mundial de Comunicación Política con sede en Buenos Aires, Argentina.
En diciembre del 2013 finalizó la especialización en Estrategia y Comunicación Política en el Centro Interamericano de Gerencia Política en la ciudad de Miami, graduándose en Barcelona, España. En su desarrollo personal se encuentra jefe del programa Forestatal de la Sierra en Puebla, Forestal, donación de agua potable de los estados Ixtleros, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila, supervisor regional del programa Empleo Rural en el sur del estado de Nuevo León, director de Obras Públicas del municipio de Galeana, Nuevo León, director del programa forestal del gobierno del estado de Nuevo León, secretario de Acción Juvenil de Nuevo León, secretario general de Acción Juvenil Nacional, secretario general de la CNC en Nuevo León, diputado federal de la 55 legislatura por el 9º distrito, secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI en Nuevo León, diputado local, candidato del PRI a la alcaldía en Guadalupe, secretario adjunto a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, secretario adjunto a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Nuevo León, director de Concertación de Obras de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nuevo León, director de Concertación de Obras de la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos del Gobierno del Estado de Nuevo León y alcalde del municipio de García por el PRI. Agradecemos contar con su presencia y enhorabuena, le cedemos los micrófonos. Bien, buenas tardes, buenos días, ya ni sé qué horas son. Como me la pasé cotorreando con algunos de ustedes, con Javier hace un rato. Muchas gracias por invitarme, a quienes organizan esto. Autodefensa es defenderte cuando el Estado no tiene ya la capacidad de defenderte. Autodefensa es ver por tu familia, ver por tus hijos, ver por tu patrimonio, cuando el Estado ha sido rebasado. Hoy muchos de ustedes estudian leyes. ¿Y de qué sirven las leyes si no se aplican? Muchos de ustedes van a ser jueces, magistrados, o pueden escribir libros. ¿Pero de qué sirve si el país se está incendiando? ¿De qué sirve tener leyes si quienes la aplican no tienen el carácter de aplicarla? Y la violencia y la maldad avanza. Por eso autodefensa es cuando el Estado es rebasado. El Estado de Derecho es rebasado. Y entonces el ciudadano se organiza para defenderse. El doctor Mireles, platicando conmigo en muchas ocasiones, he platicado con él en muchas ocasiones, dice que aquellos que debían defendernos a nosotros, los michoacanos y a todos los mexicanos, no tuvieron el valor de hacerlo. Por eso soy autodefensa. Y yo soy autodefensa. Y ustedes son autodefensas. Cada quien en sus cosas, ¿no? Cada quien en su vida. Entonces, hoy tenemos un problema que es ¿cómo resolver el problema del Estado de Derecho? ¿Cómo puede la gente lograr la tranquilidad y la paz? Y les haría una pregunta. ¿Cuál es el problema número 1 que tiene Nuevo León? ¿Sí se atreven a responderlo? ¿O les dijeron que no hablaran? ¿O les pusieron un cierre en su pensamiento y en su boca? ¿Cuál es el problema número 1 del Estado de Nuevo León? ¿Perdón? No escuché. No escuché. ¿Y por qué el Estado dice que no? ¿Y por qué los políticos dicen que no? ¿Y por qué las televisoras dicen que no? ¿Y por qué los periódicos dicen que no? ¿Y por qué ustedes siguen concentrados solamente en conocer y en saber y en prepararse? Y no lo dicen como lo dijo nuestra amiga, que mereces mi aplauso por atreverte a gritarlo. Si el problema es ese, pues resolvámoslo. Si eso es lo que dice la población, lo que tiene que hacer el Estado es resolverlo.
evidentemente aplicando el derecho y las leyes. Bien se dice, y decía mi abuelo en aquellos años que yo cabalgaba con él siendo yo muy pequeño, decía, la ley es lo que uno quiere que sea, no lo que se le ocurre al que va a la escuela. La ley, si tú tienes el principio del respeto a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus vecinos, esa es la ley. La costumbre se hace ley, decía mi abuelo. Y después esa es la base, evidentemente, de la ley. Pero cuando cambiamos la costumbre y la hacemos como en un foro, sin consultar a la gente, entonces no es ley, porque estamos imponiendo. Y cuando la ley es para imponerse, la raza no hace caso. Yo en García, cuando fui alcalde, nunca puse una antialcohólica. Y al que andaba pedo lo metí al bote, punto. Y al que metía al bote andando pedo, al siguiente día lo ponía a barrer calles. Le daba vergüenza. Y no lo volví a hacer. Y le hablaba a su esposa, amiga, aquí está su marido en la cárcel. ¿A poco, ingeniero? Sí. Y andaba con unas viejas. Y se jodió. Y entonces, eso es costumbre. Y entonces el señor decía, ingeniero, pues no era cierto. Ándele, carajo. ¿A quién le tiene más miedo? ¿A la ley o a su mujer? Y si ven, ese es un sentido común. Por eso el tema de autodefensa es algo que aplicamos en García. Es decir, si tú tienes respeto a la ley, tienes respeto a la norma, todo está bien y todo está tranquilo. Esa es mi primera parte. Como no me quiero pasar y ya sonó ahí el relojito, me dieron 5 minutos y en 5 minutos no les digo todo, pero bueno, seguiremos la regla. ¿Ok? Gracias. Para que usted... Para mí, bueno, voy a poner de pie para estar aquí más cerca de los anfitriones. Miren, yo soy abogado, igual que muchos de ustedes lo serán el día de mañana, y para mí la vida, la libertad, la justicia son los grandes valores que nos deben motivar. Yo soy autodefensa por convicción, porque el himno dice muy claramente que la patria, un soldado en cada hijo te dio. Cuando la defensa de Monterrey, la guerra de los Estados Unidos, más de 3,000 ciudadanos tuvieron que luchar en las calles para defender a México, para que México pudiera seguir existiendo. Y el concepto de autodefensa va a la raíz de nuestros derechos, porque los derechos empiezan aquí, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Y hay un ámbito propio que es previo a la formación del Estado como comunidad organizada. La primera obligación del Estado y de los gobernantes es hacer justicia, administrar la justicia, y es la primera que no cumplen. Yo platiqué con el doctor Mireles, o más bien lo oí durante más de 5 horas. Soy abogado de él en un poder, soy abogado, formalmente soy abogado de Mireles. Y es un tipo impresionante, así, ¿ok? Cuando yo digo más grande que yo, ya estoy diciendo bastante grande. Es transparente, es franco, es sincero, es directo, es claro, y por eso ha cautivado a la nación, porque esto de las autodefensas no podría estar en mejores manos que lo de él como liderazgo. ¿Cuántos de ustedes han visto al doctor Mireles en algún video? Levanten la mano, por favor. Pues, realmente pocos, yo esperaría que todos. Pero bueno, el punto aquí es que, como lo dijo mi amigo Jaime, alias el Bronco, cuando el Estado no puede, por la razón que sea, tomar su papel y cumplir su función, quedas
frente al peligro solo, y la ley te autoriza a actuar para repeler la violencia con la fuerza que sea necesario para evitarla. Yo quisiera que ustedes se unieran a la causa de la derogación de la Ley Federal de Armas, que es una ley asesina. Es una ley asesina porque nos quita nuestros derechos a defendernos. Ustedes han visto las fotos en la televisión, los armamentos que traen los delincuentes, y la Ley Federal de Armas a ellos los protege y a nosotros nos deja indefensos. Entonces la lucha es muy dispareja. Quizá este ambiente del tecnológico, jóvenes de cierto nivel no viven lo que se vive afuera, o están muy distantes de lo que se vive afuera. Y yo los conminaría a que todos vieran cuando menos 3 o 4 videos del doctor. Jaime trajo uno y nos los va a mostrar. Entonces, la ley es sabiduría acumulada. Pero cuando la ley obviamente no está funcionando debidamente, tenemos que cambiarla para que se vuelvan a restablecer los equilibrios naturales. No es correcto que el doctor Mireles, siendo un héroe civil, esté en la cárcel, en un penal de alta seguridad al que ni siquiera yo pude entrar, y la tuta ande suelto comprando voluntades en el gobierno federal. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes también. Me comentaban los organizadores que teníamos 4 horas para hablar cada uno. No se preocupen, yo nada más voy a usar 2, así que no va a ser tanto problema. Pero lo que sí quisiera en principio hacer nombre en relación al nombre del propio evento, en juicio. En juicio, ustedes están ahorita juzgando, es lo que han pedido mis 2 eminentes colegas aquí presentes. Lo que les piden es juzgar. Para ello estamos aquí justamente nosotros, para que le tengan ustedes más elementos para juzgar. ¿Y por qué juzgar? Porque recuerden que Aristóteles decía precisamente que el juez, el mejor juez de todos, es el ciudadano. El ciudadano, decía Aristóteles, es el que ejerce las funciones de juez y magistrado. Somos los ciudadanos los que definimos si de verdad tenemos buen gobierno o mal gobierno. Es parte precisa de nosotros los ciudadanos. Y ustedes lo están haciendo ahorita precisamente con tomando más elementos a través de este simposio. Coincido totalmente con mis colegas en una cuestión muy especial, que es la visión de la existencia de las autodefensas. En lo que difiero en cierta medida, voy a explicar con calma, es en los porqués. No es por demás que si ustedes ven, por ejemplo, el frontispicio de la Suprema Corte del Estado de Nueva York, dice claramente que la verdadera administración de justicia es el pilar más fuerte de un buen gobierno. ¿Las autodefensas son una causa o son un efecto? Bueno, pues realmente es un efecto a lo que implica un mal gobierno, a lo que implica la falta de justicia. No es por demás mencionar que pues nuestra Constitución, en el artículo 17, habla de la prohibición de precisamente defensa por propia mano. No es la primera que lo marca, también la Constitución del 57 lo marcaba. Está prohibido defendernos por propia mano, ejercer violencia para tener nuestros derechos. Pero lo más irónico, fíjense ustedes, es que las 2 constituciones anteriores, la del 24 y la del 14, ni siquiera hablan de que tengamos o no el derecho de ejercer violencia. Simplemente dicen que es deber del Estado administrar justicia y justicia real. El derecho natural que comentaron nuestros colegas es muy importante. Todos tenemos el derecho a defendernos de un mal gobierno. Y esto está escrito inclusive en el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos. Y dice claramente que el objetivo del Estado de Derecho es evitar que el ser humano se vea compelido, fíjense ustedes la frase, al supremo recurso de la rebelión. Y esto está establecido en una Carta de la ONU de Derechos Humanos.
Ahora, la pregunta es precisamente por qué llegamos a esto. Hablaban justamente mis colegas del doctor Mireles, y el doctor Mireles en una de sus tantas entrevistas comentaba que, cansados de los abusos, cito, violaciones, ejecuciones, secuestros y extorsiones, y de que se ejecute a las personas que denuncien, nos armamos para defendernos porque el gobierno dice que no pasa nada. Justamente lo que comentaban ahorita nuestros colegas. Es interesantísimo pensar que esto ya está llegando a las Cortes, en particular con el caso Áquila en Michoacán, donde 3 autodefensas son detenidos con portación de armas largas, lo que comentaba mi colega, y en este caso se argumenta, fíjense ustedes, que ellos usan las armas para defensa de su vida y para defensa de su integridad. ¿Por qué? Porque los 3 niveles de gobierno no han hecho su chamba. Y adivinen qué pasa con el juzgador federal. El juzgador compra el boleto y el juzgador dice que efectivamente hay un derecho humano a la defensa personal en última instancia, y les quita el cargo específico de portación de arma. Hay un voto particular muy reciente en otro sentido del ministro Cosío en relación al derecho humano de portar armas, efectivamente, para defensa íntegra de nosotros. La pregunta aquí es si de verdad funcionan. ¿De verdad las autodefensas funcionan? Bueno, pues es muy interesante. Fíjense ustedes en la visión de Baltasar Garzón, el famoso juez que creó una corriente muy importante en derecho internacional sobre administración de justicia. Y decía, las autodefensas no son un buen camino, cito otra vez, para alcanzar la seguridad. Las experiencias al respecto no han resultado buenas, aunque haya buena voluntad de sus precursores. Todos hemos escuchado el típico dicho de las abuelitas: de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Colombia, nos relata un poquito lo que fueron las autodefensas en Colombia. Primero dice, se crean por parte del Estado. El Estado influye mucho en su participación. ¿Por qué? Porque el Estado sabe que no puede hacer las cosas. Entonces empieza a pedirle a la gente indirectamente que se meta en esas autodefensas, que genere las autodefensas. El pendiente es que en Colombia, dice la Corte Interamericana, el Estado empieza a apoyar, y al empezar a apoyar empieza a meter recursos que para el Estado son una bicoca. Por ejemplo, en el caso de México, 50 millones de pesos que el Estado les paga a las autodefensas de Acapulco de Juárez, que para el Estado es muy poco dinero, pero para ustedes y para mí, pues significa mucho. ¿Qué pasa con estas autodefensas en un momento determinado? Con el tiempo, dijo la Corte Interamericana, en Colombia se empezaron a corromper por el manejo de estos recursos, y finalmente terminaron convirtiéndose en administradores de estos recursos, pero sin la fuerza de la ley. Por lo tanto, implicaban básicamente, empezaron a convertirse en grupos delincuenciales, en la práctica, dice la Corte Interamericana, en lo que se llaman grupos paramilitares. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Continúa la siguiente. Gracias. Como yo pensé que era sentadito. Fíjense, Javier Livas una ocasión me llama y me dice: Jaime, quiero hablar contigo. Pues órale, echarnos un café. Y nos echamos un café. Y me dijo: quiero defender al doctor Mireles. Ese hombre me parece a mí fregón. Y dije: pues chingón, que tú eres un gran abogado, que lo vayas a defender. Yo soy ingeniero, soy amigo del doctor Mireles. Y amigo de Hipólito Mora, amigo del padre Goyo. El padre Goyo hace una misa, echa el sermón y le habla a la gente de Dios y de la benevolencia, de la justicia en ese término. Y cuando pide la limosna, la gente aporta. Él es el cura de Apatzingán, Michoacán. Y la gente aporta. ¿Cuánto pones tú? Sobres, échalos. Juntan en la canastita esa que se junta la limosna, y luego les pide, cuando estaban las cosas muy difíciles, a todos los feligreses que se queden adentro de la iglesia. Apatzingán tiene 4,800 huérfanos, 2,000 viudas. Y él usaba ese dinero para los huérfanos. Pero se cansó y dijo: no vamos a poder seguir sosteniendo los huérfanos, porque el Estado está ciego y está sordo. Porque así son los estados, punto. Entonces se para fuera de la iglesia, agarra las canastitas, las pone ahí y va observando a cada uno de los hombres que hay en Apatzingán que van a la iglesia. Y agarra los 100 bolas, 100 pesos, o los 40 que tú pusiste, y los agarra y le dice: ten, cómprate 2 huevos.
es una expresión de decirte, defiéndete. Ya no más viudas, ya no más huérfanos. Tenemos que hacer algo. Y el Estado de Derecho, aunque exista la parte académica, la parte legal, la parte del derecho, la parte de muchas cosas, hoy en México tenemos que avanzar más rápido en el tema ese de restablecer el Estado de Derecho. Yo estoy de acuerdo con el maestro, pero para restablecerlo necesitamos comprar 2 huevos. ¿O no? O 2 ovarios, punto, para no ser sexista. Si tenemos eso, probablemente podamos lograr la emoción de ustedes, las nuevas generaciones. Los de mi edad para arriba ya no pudimos. Y ustedes sí podrían hacerlo, si se atreven. Y les cuento una historia. Vine aquí a darles no una clase, una reflexión. Ahorita fui invitado a una escuelita donde se hizo una elección de alcaldes, diputados y gobernadores. Lo voy a dar rapidito porque se me va el tiempo.